En lugar de pastor principal, pastora Hisol리 precara la palabra de la vida, titulada Poner por obra. Muchas gracias a Coro Immanuel Orquestra Nisi por su alabanza. También gracias a hermana Isonu y el equipo de Poder por su alabanza especial. Y gracias a Kana SN por el Manmin Megojin. Mirando los testimonios de los miembros me emociono mucho. Yo también pude sentir palpablemente gracias a sus testimonios. Y el tacto, la mano del pastor principal y la mirada, su mirada, y por su oración muchos miembros recibieron la sanidad divina y respuesta. Y muchos miembros pudieron tener una confianza al mirar a los ojos del pastor principal. Así, ellos tienen sentido porque ellos pudieron ver los ojos de Dios Padre a través de los ojos del pastor principal. Aunque ellos no tuvieron los ojos espirituales, pero prepararon con fe y añoranza, y por lo que, aunque veía por un momento los ojos del pastor principal, pero a través de esta mirada tan corta, por un momento, y podía sentir el amor del Padre Dios y la paz celestial. Estoy tan agradecida. Y muchas gracias otra vez por sus testimonios. Hoy tenemos ofrenda floral para el púlpito. Las flores de hoy han sido ofrecidas por los miembros de la misión de los hombres casados y de las mujeres casadas. Damos todas las gracias y la gloria a Dios Padre por habernos guiado a cada uno de nosotros a esta iglesia tan bendecida, cuyo pastor guía a las almas al mundo de luz, el mundo de la luz en este mundo oscuro. Especialmente estamos agradecidos por permitirnos ser los miembros de la iglesia Manmin Moan, donde hay agua dulce que era agua salada del mar, pero se transformó a través de la oración del pastor principal y muchos testimonios de sanidad divina y bendición abundante a través de ella. Para celebrar el servicio devocional de los hermanos de la misión de los casados, nosotros ofrecemos esta flor con un ardero anhelo de ser los frutos espirituales del pastor principal. Gracias por su ofrenda floral. En ese servicio de Filipinas, misionero Omjebong de la Iglesia Manmin de Manila y otros misioneros y miembros de China vinieron y están con nosotros. Bienvenidos. En el servicio de miércoles yo prediqué la primera tema de este título y yo continuaré en ese servicio. Ahora los miembros están orando ardientemente para llenar la justicia de 1%. Además, hacemos la campaña de evangelización. Y así tenemos perfecto ambiente para llenar justicia de 1%. Entonces, en este ambiente, ¿qué debemos hacer? Yo explicaré sobre esto. Antes de empezar mi sermón de hoy, repasamos por un momento el sermón pasado. En el sermón pasado, yo dije, porque 1% que debemos llenar es muy precioso. Yo expliqué con varios ejemplos. Llenando 1% de justicia, este proceso no es fácil, pero nuestro pastor Musa está llenando 99%, no solo por nuestro miembro de Manmin, sino también por las almas de todo el mundo. Y veremos al pastor principal otra vez en este domingo que viene. A propósito, él está trabajando muy duro y está haciendo una obra tan grande. Además, 99% es mucho, pero 1% que debemos llenar parece muy pequeño, claramente. Pero el mundo espiritual es un mundo eterno. Además, gracias al 99% de pastor principal y nuestro 1% es muy precioso, porque sin 1% y no podremos llegar hasta 100%. A propósito, gracias al 99% del pastor principal, nuestro 1% es muy precioso. Filipenses capítulo 2, versículo 17, como esta palabra, y nosotros, apóstol Pablo, y ofreció a su cuerpo como
una ofrenda por sus miembros. Y así, pastor principal está ofreciendo su vida por nosotros. Gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser tan preciosos ante Dios su Padre. Yo expliqué sobre esto en el servicio de miércoles. También cuando llenamos este 1% con nuestra actitud y no dar de nuestro malentendido. ¿Por qué tenemos malentendido en esta vida cristiana? Porque nosotros tenemos nuestro propio ego, es decir, egoísmo. Al vivir diariamente, Pastor Principal siempre se preocupa y se reflexiona sobre su conducta para asemejarse más al corazón de Dios Padre. Por eso, Pastor Principal no tiene mancha, no tiene ningún pecado, pero siempre se cuida para no cometer ningún pecado y así a vivir hasta ahora. Como esta vida de Pastor Principal, nosotros también debemos reflexionarnos siempre y cuidar a nosotros mismos. Meditando en la palabra de Dios Padre siempre nos inspirará sobre nuestra vida. Si obedecemos a esta voluntad de Dios Padre, entonces podemos eliminar nuestro ego y egoísmo. Eso creo que la mayoría de ustedes están corriendo más ardientemente en estos días. Y eso yo expliqué sobre este asunto. También yo expliqué con ejemplos. Si nos graduamos de una escuela, por ejemplo, de la escuela primaria, entramos a la escuela secundaria y desde bachillerato entramos a la universidad. Pero cada momento, cuando nos graduamos, no terminamos nuestro estudio, es decir, entrando en nueva escuela, nosotros empezamos nuevo estudio. Es decir, aunque entremos en la universidad y no se espera nuevo comienzo de estudio. Es decir, depende de cada medida de estudio. Nosotros nos esforzamos. Y así, en nuestra vida también. Y cada momento de entrar en nuevo nivel de fe. Es decir, si estamos sobre la roca de la fe, entonces este momento será nuevo comienzo para entrar en espíritu. Nuestra meta, estando sobre la roca de la fe, nuestra meta será el espíritu. Y eso debemos correr ardientemente para entrar en espíritu. Si entramos en espíritu, nos espera nuevo comienzo, es decir, el espíritu completo. Nuestra meta no es espíritu, sino espíritu completo. Es una meta final. Y Dios Padre nuestro pastor principal abrió el camino y fluir de espíritu completo. Y eso nosotros debemos andar ardientemente, correr ardientemente para entrar en espíritu completo. A propósito, lo que quiero decir es que depende de nuestra cada medida de fe, debemos llenar nuestra bondad y amor. Pero lamentablemente algunas personas tienen malentendido después de haber puesto por obra la palabra de Dios Padre. En la historia Manmin, por 34 años nosotros hemos hecho muchas cosas. Yo también. Ya he asistido a nuestra iglesia más de 20 años. Creo que ustedes también han asistido por muchos años a nuestra iglesia. Es decir, han puesto por mucha obra en nuestra iglesia. Pero ¿por qué no han entrado en el Espíritu? Yo expliqué la razón. Yo diría otro ejemplo. Hermanos, los buenos estudiantes prepararán bien su clase y después de la clase repasarán otra vez. Por ejemplo, en Corea del Sur, los estudiantes de tercer grado del bachillerato estudian más de 10 horas al día. Hermanos, y supongamos que un estudiante ha estudiado 8 horas al día. Al mirar a este estudiante, si yo estudiara 3 horas al día por una semana, entonces comparando con un estudiante bueno, entonces yo he hecho bien. Antes yo nunca estudiaba, pero solamente estudiara 3 horas al día por una semana. Entonces, yo estaría tan contenta, porque antes no estudiaba, pero ahora yo estudio, por lo que estaré contenta. Pero este contento no tiene sentido.
Y así, aunque nosotros ponemos por obra la palabra de Dios Padre en nuestra vida, pero nosotros no debemos estar contentos. Entonces, ¿qué es 1% de la justicia que debemos llenar? Parece tan pequeño y fácil, 1%. Pero el número que agrada a Dios será diferente. Dios es un Dios que nos da la respuesta. Dios es espíritu. Porque nosotros también debemos entender con concepto espiritual. Aunque nosotros estudiamos 8 horas, 10 horas, pero nosotros debemos hacerlo espiritualmente, no carnalmente. Cuando lo hacemos espiritualmente, podemos llenar 1% y recibir la respuesta y bendición. Es decir, la obra de 1% no es un concepto carnal, sino concepto espiritual. Como palabra de Juan 4, versículo 24, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es el corazón espiritual? Sobre esto, Pastor Principal nos ha enseñado por 34 años. No enojo, no odio, no envidia, no celos, no mutación. El corazón agradable a Dios Padre, el corazón espiritual es entender y servir y humildad. Y así, nosotros sabemos muy bien. Es decir, 1% de justicia parece tan pequeño, pero nosotros no debemos pensar carnalmente, sino espiritualmente, y este 1% no es pequeño. Por 30 años, algunos por 20 años, por 10 años, han asistido y han ofrecido mucha ofrenda a Dios Padre. Pero después de hacer esta obra por muchos años, algunos esperan el resultado y fruto espiritual. Pero lamentablemente, la mayoría de tal personas tienen malentendido porque han hecho solamente carnalmente. Yo explicaré otra vez en este servicio sobre este malentendido con ejemplo de la Biblia, llenando 1% de justicia, y nosotros a veces tiene malentendido. Yo explicaré con ejemplo de Marta y primero el hermano mayor de hijo pródigo y también con ejemplo de Esteban. María, Marta, creo que ya saben esta historia y anécdota de la Biblia. Marta amó mucho al Señor y eso empezó su obra con amor al Señor. Eso Lucas capítulo 10, versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella le recibió a Jesús. Marta lo hizo voluntariamente y guió a Jesús a su casa. Marta ha hecho muy bien, hizo muy bien. Señor es Espíritu, Hijo de Dios. Entonces Marta pudo reconocer, es decir, Marta tuvo la fe y eso pudo reconocer a Jesús y aceptó a Jesús en su casa. Hizo muy bien hasta aquel momento. Y además de esto, después de aceptar a Jesús en su casa, Marta quiso ofrecer a Jesús y eso estuvo tan ocupada. El versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y al principio Marta aceptó a Jesús en su casa y amó tanto y eso preparó mucho. Pero el ambiente carnal era una situación tan ocupada. Además, cuando veía a su hermana menor, ella sintió una incomodidad porque ella tenía un corazón carnal. Marta estaba tan ocupada, pero su hermana menor, María, estuvo al lado de Jesús y eso no hizo nada a los ojos de Marta. En esta situación, versículo 42, Marta dijo, 40, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Marta amó a Jesús y aceptó a Jesús en su casa. Eso preparó varias cosas. Pero cuando veía a su hermana menor, María, ella no pudo entender a su hermana menor. Y eso
criticó a su hermana y habló con su queja por su boca a Jesús. Eso Jesús dijo a María, enseñó a María, perdón, eso Jesús enseñó a Marta. Marta comenzó voluntariamente, aceptó voluntariamente, preparó voluntariamente la comida. Parecía muy bien, pero el fin, ella no pudo llegar a la voluntad de Jesús. Nosotros también, llenando 1% de la justicia, nosotros debemos debemos llenar 1% agradable a Dios Padre. Pero Marta tuvo egoísmo, quiso ser reconocido. Eso, ella se quejó ante Jesús. Jesús no fue un amigo, sino hijo de Dios. Pero se quejó con su boca ante Jesús, hijo de Dios. Es decir, Marta pensó que ella había hecho bien. Habían puesto por obra su amor. Eso pensaba que había hecho bien y eso se quejó con su boca. Lucas capítulo podemos ver casi misma situación. Lucas capítulo 15, versículo 21. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Aquí vemos su hermano menor. Creo que ustedes saben la parábola de hijo pródigo. Hijo pródigo malgastó todo el dinero de su padre y luego volvió a la casa de su padre. Hasta que momento, su primer hijo, hermano mayor, ha servido bien a su padre. Nunca jugaba con rameras, sino no malgastaba el dinero de su padre. Pero este padre hizo una fiesta por este hijo. Hasta que momento, este primer hijo trabajaba en el campo. Marta también trabajaba muy diligentemente. Este primer hijo también. ¿Para quién? Marta para Jesús. Este primer hijo también, para su padre. Ese primer hijo pensaba que como primogénito, serve bien a mi padre hasta ahora. Ha hecho bien. Es decir, Marta y primer hijo había comenzado por el Espíritu, por el amor a Dios. Pero no había acabado por el Espíritu, sino por la carne. Este primer hijo dijo, versículo 29, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es decir, se quejó otra vez ante su padre. Hasta ahora, este primer hijo nunca pidió a su padre una fiesta por sus amigos. Es decir, sin pedir. Se quejó así. Por su egoísmo, se reveló su maldad, su envidia. Cuando su padre no reconoció a su trabajo devocional, este hijo se quejó. A propósito, Marta, también este primer hijo, han hecho algo bueno. Pero después de hacer esa buena obra, perdió su vista espiritual. Y eso no pudo ver a Jesús, no pudo ver a su Padre. No pudo ver la bondad de Jesús, no pudo ver la bondad de su Padre. Solamente estuvieron contentos después de hacer una buena obra. Eso tuvieron este malentendido. Hermanos, nosotros también llenando 1% de la justicia. Hermanos, 1% de la justicia no es la carne, sino espiritual. Lo que quiera Dios es el Espíritu. Es decir, cuando oramos por las almas, ¿con qué tipo de corazón debemos hacer? Ya sabemos muy bien sobre esta diferencia, pero en nuestra vida cristiana, algunos dicen, he orado por 20 años o 30 años, comparando con otros, he hecho más. Eso yo tengo que ser reconocido. Pero ¿por qué no se ha reconocido yo? Debido a este malentendido, algunos no pueden oír el mensaje de Dios. Llenando 1% de la justicia, nosotros debemos echar fuera este tipo de malentendido.
El segundo, llenando 1% de la justicia, como hermanos, Marta y el primer hijo, y comparando con nosotros, creo que ellos tienen una vida menos de roca de la fe. Pero desde ahora adelante yo explicaré sobre el ejemplo de Esteban. Esteban hizo muy bien ante concilio, ante sumo sacerdote. Esteban reprochó rigurosamente, rotundamente el pecado de sumo sacerdote y escribe así fariseos. Además, Dios Padre abrió sus ojos espirituales. Eso, Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, reprodujeron a una contra él. Hasta aquel momento, Esteban reprochó a los sumos sacerdotes y escribas. Después de oír esta reprensión, los hombres de la carne no podían oír humildemente. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, en nuestra iglesia, cuando Pastor Obispo habla contra nuestro pecado, nosotros nos arrepentimos. Pero en aquel momento, y somos sacerdotes y fariseos se enfurecían al oír la palabra de Esteban. Pero después de hablar así, Esteban dijo que él pudo ver el trono de Dios en el cielo. Y eso, y los fariseos con un corazón y se arremetieron a Esteban y mató a Esteban con piedras. Hermanos, nosotros en medio del fluir del Espíritu completo, nosotros amamos, anhelamos el corazón espiritual. Creo que en ese fluir nadie quiere luchar mutuamente. Pero lamentablemente los hombres de la carne no quieren oír la palabra correcta. Eso, y aunque Esteban no tenía ningún pecado, pero ellos apedrearon a él. Pero Esteban no tenía ninguna mancha, no hizo nada. Los fariseos sí cometieron pecado, pero apedrearon a Esteban. Mataron a Esteban. Es un gran pecado. Los pecadores son fariseos, pero Esteban oró por estos pecadores. Ese versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oraba muy bien. Ha elegido buen camino. Aunque fariseos se mataron y lanzaron las piedras, es decir, y morirían. Pero en medio de esta crisis de la muerte, Esteban no odiaba, no se quejaba ante Dios y nunca lanzaba la piedra. Parecía hecho muy bien. Además de esto, versículo 60, y puesto de rodillas, clama a gran voz, es decir, antes de morir, justo antes de morir, se arrodilló y clamó a gran voz. Creo que antes de esta muerte, perdía casi toda la fuerza. Pero con esa debilidad y voz, Señor, no les tomes en Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban tomó buena opción, buena selección, y andaba por el camino del Señor. Y ante muerte, nunca se quejaba, nunca expresaba su incomodidad, sino aceptó con corazón humildad. Es decir, expresa su corazón espiritual. Parece muy bien. Esteban realmente amó a Dios, amó al Señor, entendió el corazón de Dios Padre. Además, realmente tenía misericordia de los fariseos y eso oró así, antes de la muerte. Eso antes de muerte oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego durmió. Al leer esta parte de la Biblia, yo pensé otra vez en Marta y el primer hijo, y Esteban también. Podemos sentir gran diferencia entre espíritu y carne. Hermanos, pero nosotros queremos profundizar en el espíritu completo. Pastor principal siempre nos enseña para que podamos acercarnos al 99%, es decir, casi 100% de espíritu completo. Es la meta por nosotros. Y Pastor principal nos ha guiado hasta ahora por esta meta. Es decir, meta principal es el espíritu completo. Eso, aunque usted no tiene ninguna queja ante sus enemigos, no debe estar contentos. Hermanos, ya sabemos la mirada de la bondad. Eso, y siempre debemos ampliar nuestra bondad y amor. Pero lamentablemente algunas personas no pueden profundizar y ampliar su bondad y amor. Eso, cuando no odia a alguien, pero no aman, pero están contentos. Es decir, si entramos al espíritu o si estamos sobre el largo de la fe, debemos comenzar otra vez para ampliar nuestro amor y profundizar la bondad. Pero algunos están contentos. Por ejemplo, algunos estudiantes de bachillerato siempre están contentos después de entrar en la universidad, porque en Corea del Sur los estudiantes de bachillerato no pueden jugar, sino deben estudiar muy duro y por 3 años, por lo que después de entrar en la universidad, la mayoría de ellos no quieren estudiar. Y eso después de graduarse de la universidad, ellos no pueden conseguir un buen trabajo. Y así, algunas personas de nuestra iglesia ya están contentos después de estar sobre el largo y estar sobre el espíritu, pero no pueden hacer nada más, estando contentos. Preparando este mensaje, yo pude reflexionarme. Y el año pasado, en noviembre, yo visité a India. La meta nuestra es el espíritu completo, 100% de espíritu completo. El año pasado, yo visité, en noviembre, visité India, Nepal y Taiwán. Yo llegué a Delhi de India primero y luego hice una ceremonia. Luego yo fui a Nepal y luego yo fui a Delhi y Chennai de India. Nepal tenía situación tan mala. Usted ya sabía muy bien. Normalmente cuando visitamos a algún país, Dios Padre siempre prosperaba a nosotros. Por supuesto, gracias al espacio de pastor principal. Pero en el aeropuerto de Nepal, nosotros no podíamos salir más pronto y teníamos un poco de tardanza. Y eso, en Delhi, no podíamos suficiente tiempo para hacer la escala en aquel aeropuerto. Si hubiéramos estado en estadounidense, entonces nosotros podíamos resolver fácilmente, porque ellos tenían suficiente buen sistema, pero en India no, por lo que teníamos que esperar más de 5 horas, es decir, parecía que no prosperaba. Hermanos, los fariseos crujieron sus dientes y
Ellos no quieren arrepentirse. El hijo pródigo no tenía prosperidad y él se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Es la vida de cristianos. Y nosotros también, a aquel momento en India, no teníamos prosperidad. Hasta aquel momento nunca teníamos no prosperidad, sino siempre teníamos prosperidad. Esperando por 5 horas en el aeropuerto de India, yo reflexionaba a mí mismo. Primero, ¿qué he hecho mal ante Dios? A aquel momento llovía un poquito. Al pensar por un momento, yo oraba bien, yo nunca odiaba a nadie. Eso yo no pude hallar mi pecado. Eso yo oraba a Dios Padre. Padre, aunque me reflexionaba, yo no pude hallar ningún equivocado. Eso, yo segundo, yo pensaba, la situación un poco profunda, complicada, yo trataba de la buena voluntad de Dios Padre, porque siempre habría una voluntad de Dios Padre. Eso, yo llamé a la iglesia de Chennai y por la tardanza, a llamar a Chennai. Y pastor Hanjong이 me dijo, a qué momento en Chennai llovía tanto y eso, y la puerta de la iglesia, perdón, la puerta del aeropuerto de Chennai cerró la puerta. Es decir, si hubiéramos salido a tiempo, entonces no habríamos llegado al aeropuerto Chennai, sino y habríamos vagado en el aire. Cuando llegábamos a Chennai podíamos confirmar la situación y había inundación. A propósito, estaba tan agradecida a Dios Padre porque Dios Padre me permitió esperar en el aeropuerto de Delhi. Si no, yo hubiera tenido que esperar en el aire, en el avión. Porque, a propósito, además al comienzo, perdón, yo también estaba agradecida a Dios Padre porque a través del poder del Pastor Principal, Dios Padre confirmó su existencia. Eso lunes llegábamos, martes hicimos la ceremonia y el miércoles yo tenía que viajar a Hong Kong. Eso en la noche tan tarde yo cogí el avión. Pero cuando yo entré dentro del avión empezó a llover. Por el horario de India, Dios Padre me permitió buen tiempo, desde el lunes hasta miércoles. Pero la noche de miércoles, cuando yo entré en el avión, empezó a llover. Aquel momento muchos miembros de la iglesia Chennai vinieron al aeropuerto para despedirme. Eso yo oraba por ellos. Después de orar, yo pude ver desde la ventana la lluvia y eso yo confesé agradecimiento a Dios Padre. Padre, muchas gracias. Como siempre, aunque no he hecho bien por mí mismo, solamente me esfuerzo en medio de Pastor Principal, pero Dios Padre siempre está conmigo y también siempre me muestra el poder de Pastor Principal, el espacio de Pastor Principal. Además, los miembros de Chennai aman mucho al Espíritu. Ellos están corriendo ardientemente. Eso yo oraba con lágrimas. Y después de terminar todo el horario hasta Taiwán, yo volví a Corea del Sur. Después de hacer todo, estaba tan contenta. Pero después, en Chennai llovía continuamente y eso había gran inundación. Muchos hindúes perdieron su casa.
Eso, y a aquel momento pastor principal tenía que orar y eso cesó de llover inmediatamente. A aquel momento me arrepentí y comparando con la obra de pastor principal. Hermanos, el año pasado, en el retiro de verano, y pastor principal curó a muchos enfermos. Y muchos miembros recibieron la respuesta a través de su oración. Hermanos, ciego no puede ver, no podrá recuperar su vista científicamente. Pero en nuestra iglesia en el retiro de verano, y entre 28 sordomudos y pudieron oír otra vez 27 sordos. Creo que si hubiéramos estado en el lugar de pastor principal, entonces nosotros habríamos estar contentos porque entre 28 y abrió sus oídos 27 sordos. Nosotros también clamamos y con gran aplauso. Y nosotros decíamos, pastor principal es muy grande, nuestro pastor principal es muy grande, pero pastor principal no estuvo contento porque él es nuestro pastor principal. Porque pastor principal se preocupaba porque un sordo no podía recibir la respuesta. Y eso, y pastor principal nunca se olvidó a este otro, un sordo, porque él no pudo recibir la sanidad divina. Al oír esta palabra del pastor principal, yo me di cuenta de que todavía yo no soy buena comparando con pastor principal, con la bondad de Dios Padre. Yo tengo que profundizar más. Hermanos, en mi caso, después de terminar todo el horario de Chennai, y mirando la lluvia, yo oraba a Dios Padre con agradecimiento porque después de terminar todo mi horario personal, empezó a llover. Y eso yo pensaba que Dios Padre me protegió. Eso Dios Padre aguantaba la lluvia. Y luego de terminar mi horario, Dios Padre permitió la lluvia. Y eso yo estaba tan contenta al mirar esa lluvia. Pero yo nunca pensaba la dificultad de los hindúes. Porque debido a esa lluvia, ellos sufrieron mucho. Por eso Dios Padre protegió a los miembros de Chennai, pero otros hindúes no creyentes sufrieron mucho. Realmente si yo hubiera tenido buen corazón, entonces en el avión yo no habría orado con agradecimiento, sino yo habría orado a Dios Padre para protección de los hindúes. Es decir, eso, en aquel momento yo pensé en el estado en lugar de Esteban. Esteban no tenía maldad, no tenía odio. Además de esto, oraba por los fariseos, por sus salvaciones. Pastor principal también, aunque sanaba 28 sordos, pero se preocupaba un sordo. Gracias a su preocupación pastor Suyol yo visitó aquel país, eso pudo curar hasta última sorda. Pero yo no, yo tenía la falta comparando con pastor principal. Eso nosotros también, cuando llenamos un por ciento de la justicia, nosotros no debemos estar contentos por causa de haber hecho con nuestra acción. Porque algunas personas tienen malentendido, tienen una queja después de hacer. Yo expliqué sobre esto con el ejemplo de Marta y primer hermano mayor del hijo pródigo. Hermanos, nosotros debemos llegar hasta el nivel profundo, espíritu completo. Eso debemos tener amor y bondad, depende de cada medida de la fe. Aunque usted no tiene maldad, no tiene queja, no tiene odio, no debe estar contento. Usted debe tener la bondad y amor más profundamente. Es decir, debemos esforzarnos por profundizar más en la bondad y amor. Pastor principal oró por mí el año pasado para que yo pudiera profundizar más y pudiera asemejarme al corazón del Padre Dios. Ustedes también. Usted no debe estar contento después de hacer en acciones. Porque si tuviera un contento con aquel nivel, entonces no profundizaría más rápidamente.
Quizá hasta ahora yo expliqué sobre malentendido al llenar un por ciento. Hermanos, llenando este 1%, ahora nosotros vivimos en ambiente carnal, en este espacio carnal. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos cultivar el corazón del Padre en nuestro corazón, es decir, el corazón espiritual, el corazón de espíritu completo. Al cultivar el corazón espíritu y espíritu completo, nosotros podemos manejar el ambiente carnal. Dios Padre nos dijo sojuzgar la tierra. Entonces, ¿con qué tipo de corazón debemos tener para sojuzgar y manejar el tiempo y el espacio carnal? Al llenar 1%, un día o 2 días, hermanos, cuando hacemos una agricultura, si sembramos una vez, entonces al día siguiente no podemos cosechar. Creo que ustedes ya saben bien. Es decir, cuando llenamos 1%, al llenar 1%, transcurrirá el tiempo juntos. Es decir, en medio de transcurrir el tiempo, nosotros debemos esperar y aguantar para entrar al Espíritu. Es decir, siendo uno con corazón de pastor principal, nosotros debemos aguantar, esperar para tener los frutos. A veces una semana, a veces un mes, a veces un año más. Es decir, como esta, algunas veces la palabra de pastor, la palabra y profecía de Dios se cumplirá después de un año o 20 años. Pero lamentablemente las personas tienen malentendido y no pueden esperar con paciencia. Y así crecen el crecimiento de la manera de la fe también. Para tener el fruto, nosotros debemos aguantar y esperar. Necesitamos un tiempo. Entonces, ¿con qué tipo de corazón usted está esperando? Esperando, es decir, llenando la justicia. ¿Con qué tipo de corazón tiene ustedes? ¿Con qué tipo de corazón debemos tener para esperar más rápidamente la respuesta? Muchas veces Pastor Musa nos ha enseñado, la palabra de su Padre nos enseña claramente con qué tipo de esperanza, con qué tipo de espera debemos tener. La Biblia nos enseña claramente y Gálatas capítulo 6, versículo 8 al 9 dice, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos pues de hacer bien. Creo que ustedes están haciendo bien con evangelización y trabajo voluntario, pero la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, a veces un mes, a veces un año o más. Es decir, esperando el fruto, nosotros no debemos desmayarnos, no debemos cansarnos. Porque si nos cansamos, entonces el corazón carnal, con este tipo de corazón carnal no podemos recibir la respuesta más rápidamente. La Biblia dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces algunas personas se quejan diciendo, ¿quién soy yo? Aunque he trabajado 30 años, aunque he orado 30 años, todavía no he entrado en espíritu. Parece muy difícil. Tal personas se desmayó. Ya sabemos como conocimiento qué debemos hacer, pero en ese ambiente carnal, nosotros esperamos algo carnalmente y eso a veces tenemos ese ánimo. Pero nosotros debemos esperar con esperanza. Nuestro pastor principal siempre espera con esperanza. Nuestro Dios Padre está esperando a nosotros por 6,000 años. Pero nosotros a veces nos desmayamos diciendo, es tan tarde. Eso sentimos cansancio. Hermanos, con este tipo de corazón nosotros no podemos llenar 1% más rápidamente. Creo que ustedes quieren entrar en espíritu completo más rápidamente, pero por esta impaciencia se tardará más. Además, Romanos capítulo 8, versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, y así nosotros esperamos lo que no vemos, la Nueva Jerusalén y la verdad de la fe. Es invisible, pero a través del pastor principal nosotros podemos ver, pero los hombres de la carne no podrán ver. A propósito, versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos.
aguardamos. Así nosotros ya sabemos el fruto del Espíritu completo, paciencia y benignidad, bondad. Y así, si esperamos con esa esperanza, nosotros podemos tener los frutos. Es decir, cuando llenamos 1% de la justicia, creo que cada uno tiene su propio ambiente carnal. Pero en este transcurrir del tiempo, usted debe tener el corazón agradable a Dios Padre. Pero todavía algunos tienen su propio egoísmo y no pueden manejar el transcurrir del tiempo y se queja con su boca. Eso nosotros debemos manejar, es buscar el transcurrir del tiempo. Entonces y nosotros podemos hallar buen ejemplo en la Biblia. Eres José. Si oímos el estudio de Génesis, y Pastor Principal nos ha enseñado bien a través del estudio de Génesis. Cuando Pastor Principal enseñaba sobre José, yo también me emociono mucho. Creo que usted también. A usted también. Yo explicaré por un momento sobre este José. Pero si quiere entender más profundamente, por favor, oigan la palabra del Pastor Principal, el estudio de Génesis. Génesis capítulo 39, versículos 7 y siguiente dice, nosotros podemos saber bien la obra buena de José. José tenía un sueño, pero por causa de este sueño, sus hermanos mayores tenían una envidia y eso vendieron a José a Egipto. Él ha sido esclavo, pero como mayordomo pudo trabajar fielmente y recibió gran amor de su amo. Pero una esposa de su amo quiso dormir con José. Pero José, versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José vivió así. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Es decir, esta mujer continuamente quería dormir con José, pero José no lo quería y no estaba con ella. Nosotros también. Esos días, recientemente, Pastor Principal invitó a los estudiantes a la casa de oración. Esos días los estudiantes abandonaron el teléfono inteligente porque si tiene un smartphone, entonces ellos quieren hacer un internet. Por lo tanto, ellos se están cambiando de teléfono como un modelo antiguo para no hacer internet. Eso, ellos se están preparando así la visita a la casa de oración del Pastor Principal. A propósito, José no quiso estar con ella para evitar el pecado. Hizo muy bien. Es un buen ejemplo del hombre de Dios. Pero, ¿qué tipo de fruto tuvo José? Aunque su amo amó mucho a José, pero no quiso oír de José, solamente quiso oír de su mujer. Eso se enojó con José y lanzó a José en la cárcel tan profunda. Padre, ¿qué hice? Hasta ahora yo trabajé fielmente por mi amo. Hasta llegué a este nivel. Yo vivía conforme la palabra de Dios. Pero, ¿por qué me caí en la cárcel? José no dijo así, sino trabajaba fielmente en la cárcel también. Génesis capítulo 39, versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Realmente los hombres de la carne sintieron gran traición y tendrán gran enojo. Pero José no. José tuvo la paz y siempre trató de hacer bien. Eso obedeció la voluntad de Dios Padre. José vivía conforme a la palabra de su padre, pero a pesar de esto, se fue a la cárcel, aunque su amo no oía de él. Pero José no tenía queja. Por supuesto, entendía el corazón carnal. Por supuesto, José entendió el corazón de los hombres de la carne y ese entendió el corazón de Dios Padre.
mirando esa traición, él pudo entender el dolor de Dios Padre ante traición de Lucifer. A propósito, José no tenía enfado contra su amo. ¿Dónde estaba? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde estaban los presos del rey? Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios es espíritu, por lo que no puede estar con los hombres de la carne, pero estaba con José. Eso le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, porque José solamente hizo bien. Es decir, José llenó bien la justicia. Porque José aguantaba bien y vivía conforme a la palabra de Dios Padre, porque cuando era niño, Dios Padre le dio un sueño. Eso, con esperanza, José aguantaba y vivía conforme a la palabra de Dios Padre. Eso, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Al fin, José interpretaba el sueño de Faraón y eso luego se hizo gobernador de Egipto. Hasta recibir esa gran bendición, y José aguantaba su vida dura y esperaba con bondad. Cuando fue a la cárcel y trabajaba fielmente, no odiaba. A aquel momento, unos presos, es decir, jefe de copero, jefe de panadero, tenía sus sueños y José interpretaba y cada sueño. Eso uno recuperó, uno murió. A aquel momento, José pidió, por favor, no se olvida de mí. Pero este jefe de copero se olvidó. Creo que José pudo enviar una carta a través de jefe de la cárcel, pero José nunca usaba la mano de humano, la manera humana. Nunca enviaba la carta. Eso pasó 2 años sin salvación. Por 2 años, ¿qué pensaba José? José solamente hacía la bondad. Con corazón bondadoso, solamente esperaba con paciencia y aguantaba con paciencia y amor, bondad. Nunca se quejaba del jefe de copero. Nunca se quejaba ante Dios Padre. Nunca se desmayaba, nunca se desanimaba. Sino creía en Dios y se esperaba momento adecuado. Eso, aunque estaba un ambiente tan mal y carnal, siempre hacía bien. Y por último, cuando tenía 30 años, interpretaba el sueño de Faraón y se hizo gobernador de Egipto. Además, según su interpretación, había gran femenino en Egipto. Y luego, finalmente, vinieron los hermanos mayores de José. A aquel momento José era gobernador. Ya recordaba el sueño cuando tenía un niño, cuando era niño. Ahora tiene una posición tan alta, tiene mucha riqueza, gran autoridad y potestad. Eso podían decir, ¿vosotros recordáis a mí? A qué momento yo era niño, pero ahora yo tengo 30. Y además, yo soy gobernador de Egipto. Pero vosotros, no. Ahora está pidiendo un alimento a mí, como mendigo. Creo que José habría dicho así, si hubiera tenido un odio. Además, José, si hubiera tenido una emoción carnal, entonces habría derramado las lágrimas inmediatamente. Pero José no lo hizo nada, sino estrictamente acusaba a ellos y encarcelaba por 3 días. Y luego les hizo llevar a su hermano menor. Pero ¿qué tipo de José? José lagrimaba secretamente, pero aguantaba sus lágrimas, porque José esperaba algo. José entendía el corazón de Dios Padre. José no se rebeló. Su nombre. Pastor Prince no se explicó detalladamente.
A propósito, a través de varias historias, por fin sus hermanos mayores se arrepintieron. Antes sus hermanos mayores siempre se luchaban, tenían mucha envidia y celos contra José y contra hermanos por causa de celos, envidias. Pero ahora, gracias a José, gracias a la prueba que dio José, esos hermanos mayores cambiaron. Si José no hubiera dado esta gran prueba y dificultad a sus hermanos mayores, entonces sus hermanos mayores no se habrían arrepentido. Entonces, ¿por qué permitió este tipo de vida tan especial a José, Dios Padre? Porque Dios Padre sabe el corazón de José. Dios Padre tenía que llevar a los israelitas a Egipto para ampliar el número de población de Israel. Eso, José ha sido instrumento de Dios Padre en aquel momento. Y eso tenía que pasar esa gran prueba en su vida. Nuestro pastor principal también se sacrificó por muchos años. Pero gracias a su sacrificio, nosotros hemos cambiado. José también, después de pasar esta prueba, él pudo cambiar el corazón de sus hermanos mayores. Hermanos, nosotros vivimos en esta tierra, en el mundo carnal, pero nosotros debemos concentrar, pero nosotros no debemos concentrarnos en la vida carnal, sino debemos ver el mundo espiritual. En el ambiente carnal, ustedes no deben quejarse, sino, según la enseñanza del pastor principal, nosotros debemos cambiar y agradecer y hacer la bondad. Si hacemos así, entonces, como José, podemos manejar el transcurso del tiempo y por fin podremos cambiar el corazón de otros. Pastor principal está haciéndolo, es la obra de recreación. Ya estamos en la tercera etapa de la iglesia. Nosotros también debemos ayudar a Pastor Principal como un guerrero espiritual. Pero para ser guerrero espiritual, nosotros debemos pasar este tiempo con paciencia, con esperanza. Si vivimos carnalmente, entonces seremos hombres de la carne. Pero vivimos espiritualmente, entonces podemos ser hombres de espíritu. José aguantaba con paciencia y por fin ha llegado el momento agradable de Dios Padre y gracias a su cambio pudo cambiar a sus hermanos mayores y pudo cumplir la voluntad de Dios Padre. Yo pude reflexionarme comparando con José. Al pensar otra vez en José, yo pude recordar la obra de Pastor Principal. Pastor Principal es un hombre tan bueno. Por 33 años nunca hizo ninguna maldad, ningún pecado. Y así por 34 años solamente ha amontonado la bondad Pastor Principal. Pastor Principal ya entendió el corazón de Dios Padre. Además, puede manejar el tiempo y eso puede guiar a nosotros espiritualmente. Ya somos testigos la bondad de Pastor Principal. Eso, nosotros tuvimos tener una oportunidad de perdón otra vez el pecado mortal en 2010, 2013 otra vez. Pastor Principal, y así se sacrificó, nos dio solamente la esperanza del reino de los cielos. Además, Pastor Principal separó los espíritus de los miembros para visitar el mundo espiritual, cielo e infierno, y gracias a esto nosotros podemos tener la esperanza más palpable. Además, Pastor Principal hizo la igualación del espíritu, y así Pastor Principal está manejando el transcurso del tiempo. Ya estamos en el 2016. Estamos en el fluir del espíritu completo. Aunque vivimos en esa tierra carnal, pero esperamos el mundo espiritual. Hermanos, el mundo espiritual no tiene límite en tiempo y en espacio. Pastor Principal nos mostró así. Nuestro Señor también, transcurriendo el tiempo y espacio, aunque el Señor Jesús tenía el mismo cuerpo como nosotros, pero mostró el poder
trasciende el tiempo y espacio. Cuando el centurión pidió la oración a Jesús, él confesó con Jesús muy lejos. Y así, transcurriendo el tiempo, traspasando el tiempo y espacio, Jesús mostró su obra. Nuestro pastor principal también trasciende el tiempo y espacio, está curando a muchos miembros. La sanidad de feto y la salvación del terremoto de Nepal. Es decir, no solo en Corea del Sur, sino también todo el mundo está en el espacio de pastor principal. Todos los extranjeros también están estando en la enseñanza de pastor principal porque ellos también han visto la obra de poder de pastor principal. Terremoto y tormenta y inundación y bendición de embarazo y protección de incendio. En Ucrania, los miembros fueron protegidos en medio de incendio y así, en medio de espacio, pastor principal está protegiendo a nosotros. Yo quiero compartir un testimonio de obra de pastor principal. Un testimonio. Mucho gusto. Perdón. Hola, pastora. Esta hermana envió la carta. Hermana, soy Ida Som. 7 de marzo me envió esa carta. El lunes por la mañana yo estuve en baranda y terraza de apartamento. Pero sentí un electrochoque y eso, y mi mano, color de mi mano ha sido negro. Al principio yo no pude sentir, no pude entender la situación, porque yo no pude sentir un dolor. Pero después de tener ese accidente, yo pude entender el proceso, es decir, había un cable y ella sintió un electrochoque por causa de este cable destruido. Ella misma no pudo sentir un dolor, pero sus compañeros se sorprendieron mucho. Además, ella llevaba un anillo. Su anillo fue quebrantado por causa del electrochoque, pero ella no sintió ningún dolor. Además, no tenía ninguna herida, solamente fue quemada un poquito y había un tizne. Es decir, Dios Padre protegió a ella. Ahora usted puede ver un rastro de anillo. Además, un parte de anillo fue quemada por completo. Eso, nosotros debemos cuidar a nosotros mismos cuando trabajamos en la casa. A propósito, Dios Padre protegió a ella porque ella es una de los miembros de la familia. Hermanos, si hubiera perdido su mano, entonces, ¿qué sucedería? Además, ella podría perder su mente por causa del electrochoque, pero ella no sintió ningún dolor. Y así, aunque estamos en el ambiente carnal, Dios Padre está protegiendo a nosotros en medio de pastor principal. Pastor principal tiene vida y eso, Padre Dios protege a pastor principal, pero no solo pastor principal, porque pastor principal quiere proteger a nosotros también. Eso está enseñando a nosotros la manera de recibir la protección de Dios Padre. Y a propósito, y nosotros vivimos en medio de desgracia de Dios Padre, por lo que llenando 1% de la justicia no debemos estar contentos, no debemos ser orgullosos. Usted no tiene envidia, no tiene enfado ahora, entonces no debe estar contento, porque usted debe profundizar más, es decir, debe amar hasta sus enemigos.
Yo expliqué con el ejemplo de Marta y hermano mayor de hijo pródigo. También yo expliqué con el ejemplo de Esteban y José. Hermanos, usted no debe quejarse de ambiente carnal, sino debe entender con corazón espiritual como José. 라고 지금 시간의 흐름까지 설명해 드렸습니다. 그래서 제가 이 시간의 흐름을 생각해 보면서 Al pensar esta diferencia entre espíritu y carnal, yo pensé en Dios Padre y en Pastor Principal. Por 6.000 años, Pastor Principal, perdón, por 6.000 años, Padre Dios experimentaba a muchas personas, esperaba 근데 그렇게 많은 사람들이 a los seres humanos. 있는데 Pero entre mucha gente, nuestro Dios es espíritu. 크고 넓으신 분이시잖아요. Dios es un Dios tan grande. Él quiere conseguir a los verdaderos hijos para compartir su amor. Pero por 6.000 años, creo que por 6.000 años, esperando por 6.000 años, Padre Dios sintió gran vanidad en su corazón. Hermanos, nuestro pastor principal también, y nuestro Padre Dios, creo que sintió gran vanidad esperando por 6.000 años, pero nunca se quejó, sino ahora también está dándonos el ánimo continuamente. Nuestro pastor principal está solas en el monte. Creo que él también siente la vanidad, esperando los frutos nuestros. Pero él también nunca se quejó, sino invita a nosotros otra vez a la casa de oración. Nuestro pastor Padre Dios también nunca se quejó diciendo, por causa de vosotros yo sentí dolor. Hermanos, algunas personas sienten una soledad. Eso sufre mucho de depresión, pero nuestro Dios Padre no. Está dándonos ánimo continuamente a través del viento celestial y también a través del arco iris y movimiento de estrellas, siempre muestra su existencia. Nosotros vivimos en ambiente carnal, pero Dios Padre entiende el corazón carnal de nosotros. Eso al llenar 1% de justicia, nosotros debemos tener el corazón espiritual, no debemos tener el corazón carnal. 목자의 공간에서는 영의 마음을 행하고 있는지를 한번 체크해 보았습니다. 시간이 많이 갔지만 Ya pasó mucho tiempo, pero un momento. Entonces, ¿qué debemos hacer para llenar 1%? Yo explicaré dos cosas. 일부러의 공의 행함은 많이 있습니다. Hay varias maneras. Creo que ustedes están orando fervientemente para recibir la respuesta en la oración especial de Daniel y también están trabajando voluntariamente, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, primero, al oír la palabra y sermón de la iglesia, Marta, María, José, Esteban, al oír ese sermón, usted deben mirar a usted mismo. Usted debe pensar qué tipo de bondad, qué tipo de amor están profetizando comparando con su propia medida de la fe. Es decir, los estudiantes deben estudiar, depende de su nivel de la clase. Jesús entendía el trabajo duro de Marta, quiso reconocer su trabajo duro. Por lo tanto, consejo a Marta. El padre de hijo pródigo también quiso entender el corazón del hermano mayor y eso dijo, todo mío es tuyo. Nosotros también, nosotros esperamos a entrar al Espíritu y queremos abandonar la carne. Pero a veces, algunas personas quieren abandonar hasta los hombres de la carne. Es decir, nosotros debemos abandonar el atributo de la carne. Pero a veces, algunos no quieren estar con los hombres de la carne, es decir, quieren abandonar hasta a los hombres de la carne. Eso, cuando oímos la palabra de espiritual, no debemos aplicar este mensaje a otros, sino a mí mismo. Yo también, preparando este sermón, me reflexioné otra vez por mi conducta. En mi caso, siempre yo comparo con Pastor Principal y para cambiar a mí. Y así yo también siempre me reflexiono sobre mi conducta. Recientemente yo visité una iglesia filial
de otra provincia, un niño entró en la escuela primaria recientemente. Los niños de Mamien son muy buenos, por lo que ellos no conductan mala. Este niño también y jugaba con sus amigos. Pero un día este niño dijo a su madre, mamá, hoy yo fui golpeado por mi amigo, pero yo no puedo golpear a mi amigo. Esta mamá envió la carta a mí. Eso yo entendí, el dolor de este niño. Eso yo dije a su mamá una respuesta. El día siguiente, el domingo, su mamá y este niño visitaron a mí. Perdón, solamente este niño vino a mí. A aquel momento yo estaba tan ocupada. Pero yo pude ver a este niño y eso yo dije. Yo miraba a los ojos de este niño, aunque yo estaba tan ocupado. Niño. Yo dije a él, niño, si su amigo golpeara a ti otra vez, y entonces tú dirás a tu amigo y mirara a los ojos de tu amigo. Pero este niño no quería ver a mí, a mis ojos. Eso yo dije, niño, mira a mis ojos ahora. Este niño miraba a mí con ojos amables. Eso mira con esta vista a su amigo y dijo, perdón, y di a su amigo, amigo, ¿por qué me golpeas? Si me equivoco algo, entonces me enseña. Pero si no me equivocaba nada, entonces, por favor, piensa en mi dolor. Y así, tú debes hablar rotundamente y con coraje a su amigo, pero con corazón mansedumbre. Pero después de hablar así, después de volver a mi casa, a mi alojamiento, a mi habitación, yo recordaba otra vez la cara de este niño. Porque cuando yo hablaba a este niño sintió una... No podía sentir el gozo de su niño. Porque eso, en aquel momento, yo empecé a comparar con Pastor Principal y me di cuenta de que yo no pude entender el corazón de este niño. Tampoco yo entendía el carácter de este niño. Porque en aquel momento, alrededor de nosotros, había muchos adultos. Creo que otros adultos miraban a nosotros. Creo que este niño sintió una vergüenza. Jesús entendió el corazón de los hombres de la carne. Nuestro pastor principal también. En la Biblia, muchos profetas de la fe entendieron el corazón de los hombres de la carne. Moisés también, aunque los israelitas adoraron a los ídolos, pero Moisés se entendieron a ellos y eso nunca abandonaron a ellos, sino hizo la oración intercesora a Dios Padre. Gracias a su misericordia, hizo la oración intercesora ante Dios Padre. Nuestro Señor también. Nuestro Padre Dios también entendió el corazón de Jonás. Jonás tenía una queja y desobedeció a su voluntad, pero Dios Padre no se enojó con Jonás. Dios Padre nunca reprochó rigurosamente a Jonás, sino le hizo entender. Porque Dios Padre entendió por qué Jonás no quiso desobedecer, porque Jonás amaba mucho a su propio pueblo y porque Nínive era enemigo contra su pueblo. Eso entendió el corazón de Jonás y eso enseñó, le hizo entender el corazón del Padre a través de ejemplo. A propósito, como así, yo también, yo quería cumplir la bondad de 100% de un espíritu completo. Eso, a través de este asunto con este niño, me arrepentí porque yo no pude hacer todo lo posible.
착각하고 있는지, comparando, depende de mi propio nivel de fe. El segundo, usted también, cuando oran fervientemente, Espíritu Santo no se inspirará. Y Romanos capítulo 8, versículo 26 se dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, asidos la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es el corazón de Dios Padre. Eso nosotros debemos orar fervientemente al oír el gemido del Espíritu Santo y debemos obedecer. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. 그래서 이 공의를 체험해서 나는 이육의 공간에서 어떻게 이 공간을 지배하고 다스리고 있는지, 이 공의를 채우는 기간 속에 이 시간을 대응하는 나의 자세는 어떤지 이 말씀을 드렸고, 그러기 위해서 우리 일불의 행함을 할 때 어떤 것을 돌아봐야 하는지 말씀으로 나를 비춰보며 이 말씀을 Aleluya, Padre Dios, muchas gracias. Yo hoy prediqué sobre un porción de la justicia y también qué debemos hacer. Por favor, ayuda a los miembros y bendícelos. Gracias por todo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibiremos la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, por favor, coloquen sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad de aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera.
Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría, entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrezcamos los diezmos de las ofrendas cantando la canción cristiana número 135 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario, en la cruz. Que es la evidencia de los padecimientos del Señor. Amo esa cruz, te glorifica porque ahí el Señor.